Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy vamos a continuar con la entrevista al doctor César Félix Sánchez sobre el tema de la educación. Este programa está especialmente dirigido a los padres de familia. Hemos tenido antes un primer video que les invito a que lo vean si no lo han visto, en el que hicimos un preámbulo y se nos explicaba qué es la filosofía y por qué la filosofía es la ciencia que nos puede orientar mejor desde el punto de vista humano para guiar nuestra vida como hombres y mujeres con naturaleza humana. La ciencia en el orden humano que más nos descifra el misterio del hombre es la filosofía. Luego tenemos la antropología teológica, que es una ciencia sobrenatural, pero la filosofía también nos prepara para poder entender la antropología teológica. Así es que hoy vamos a hablar sobre lo que es el hombre, cómo se explica desde la filosofía el ser humano, y también vamos a hablar sobre qué es educar, qué significa educar, y vamos a hablar sobre la formación de la inteligencia. Creo que el tema interesa muchísimo a los papás que están educando a sus hijos en la casa. Antes de pasar a la entrevista con el doctor César Félix, les quiero pedir, como siempre lo hago, que me hagan el favor de suscribirse a este canal. Si no lo han hecho, es una ayuda grandísima la que ustedes me brindan solo dándole un clic al botón de suscripción, porque eso le dice a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de este canal. También les recomiendo denle clic a la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos nuevos videos de Conservando la Fe. Además, importante darle like al video o un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba y darle clic al botón de compartir para que el mensaje del que vamos a estar transmitiendo pueda llegar a muchas personas. Pues bien, aquí tenemos ya en la pantalla al doctor César Félix Sánchez, que ahora nos acompaña desde Lima, Perú. La vez pasada estaba en Arequipa, la ciudad donde él vive, pero ahora se encuentra por algunas razones en Lima y desde allí nos está haciendo el favor de concedernos este tiempo. Doctor, muchas gracias por el tiempo que nos concedes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, y el gusto y el honor son todos míos, ¿no? Para mí es un gran placer poder practicar el contemplata alis tradere, ¿no? Es decir, transmitir a los demás lo contemplado, ¿no? Y poder dialogar y conversar con usted sobre un tema tan interesante y urgente. Muy bien, pues muchas gracias de veras por el tiempo y yo creo que esto va a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Pues ya hicimos un preámbulo en el programa anterior, nos explicaste lo que es la ciencia filosófica, por qué es tan importante la filosofía, por qué lamentablemente se quitó de los estudios universitarios, desgraciadamente, y las consecuencias que tiene en nuestra cultura el que la mayoría de la gente no sepa filosofía. Es muy lamentable. Pero bueno, vamos a tratar de rescatar algunos conceptos, algunas doctrinas filosóficas que puedan ayudar sobre todo a los padres de familia en la educación de sus hijos. Y continuando con el tema anterior, quería que nos explicaras cómo se entiende al hombre desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es el hombre? Eh, el hombre es dos cosas, podríamos decir, ¿no? Eh, animal rationalis, ¿no? ¿Y qué quiere decir animal rationalis? Que es un ser viviente, ¿no? Con locomoción y conocimiento sensible, pero que además tiene potencias intelectuales, como la inteligencia y la voluntad, que a diferencia de nuestros sentidos que van a lo concreto, van a objetos abstractos, a objetos propiamente intelectuales, ¿no? Luego podemos poner ejemplos, ¿no? De verdades intelectuales, ¿no? Y bienes intelectuales por sobre verdades sensibles como puede ser un color, ¿no? Específico, mientras que
las verdades intelectuales son universales, son abstractas, son conceptuales, se expresan con el lenguaje, ¿no? Y al ser racionalis, al ser un animal racionalis, al ser un animal racional, el hombre también es persona. ¿Qué es la persona? Decía Boecio, el gran filósofo cristiano, ¿no?, del siglo V, persona es sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Esta naturaleza racional hace que el hombre sea persona. Cada uno de nosotros es una persona. ¿Y qué otras personas hay? Hay personas angélicas y personas divinas. Entonces, esta cualidad racional, espiritual del hombre que se expresa en su inteligencia y su voluntad, hace que el hombre también pueda participar de una vida intelectual en algo semejante a la de los ángeles y de Dios, que también son personas porque también tienen inteligencia y también tienen voluntad. Ok, pero ¿de dónde le viene al hombre el tener inteligencia y voluntad? ¿Le viene del cerebro? No, le viene de su alma, ¿no? Y no solo el hecho de tener inteligencia y voluntad, el hecho mismo de estar vivo le viene de su alma. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo es la vida, ¿no?, cuando uno trata de estudiar cómo es la vida, uno descubre que en la vida los distintos sistemas y los distintos órganos que nos mantienen vivos pareciera que se mueven a sí mismos. Es curioso, ¿no? Cuando uno ve el sistema cardiorrespiratorio, para que el corazón siga latiendo, los pulmones tienen que funcionar. Sí. Y para que los pulmones funcionen, el corazón tiene que seguir latiendo. Pero es de sentido común que nada puede moverse a sí mismo. Entonces, ¿cómo dos órganos? O sea, este órgano necesita que el otro esté vivo para estar vivo y a la vez este órgano hace que el otro esté vivo. Entonces, tiene que haber un principio que esté más allá de los órganos, que no sea de orden corpóreo como los órganos y que mueva a todos. Ese es el alma. Todos los vivientes tienen alma, pero el alma humana tiene algo especial, es un alma espiritual, y ese es el principio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, esa alma tan especial que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo aquí este envase, en este envase, ¿cuántas, no sé, cuántas catedrales podrían entrar? Ninguna catedral de tamaño real. En cambio, en mi mente, ¿cuántas catedrales entran? Pueden entrar potencialmente todas las catedrales del mundo. Puedo tener imágenes de todas las catedrales del mundo guardadas, asociadas a distintos momentos de mi vida que las he conocido, etcétera, ¿no? Entonces, si solo fuera el cerebro la raíz de mi inteligencia, tendría una limitación corpórea muy, muy, muy limitada, ¿no? En cambio, vemos que nuestra mente es potencialmente el depósito de muchas cosas muy grandes y muy elevadas. Y eso demuestra que nuestra mente tiene una raíz inmaterial, que es el alma. ¿Mm? O sea, la inteligencia del hombre no se puede explicar por el solo cerebro. No es cuestión de que tenga un Exacto. cerebro más desarrollado que el de otros seres vivos. No, no es posible explicar por puras leyes de la física y de la química la inteligencia humana. ¿Qué No, es? no es posible explicar. Entonces, ¿qué es lo propio de la inteligencia humana? Lo propio de la inteligencia humana es este alto grado de inmaterialidad. El cerebro, que es un órgano que la inteligencia usa, es innegable que la inteligencia usa el cerebro, que los sentidos mismos usan el cerebro, ¿no? Es innegable que se hace un uso del cerebro, pero no puede reducirse al cerebro la inteligencia, porque, como hemos estado diciendo, la inteligencia requiere tal grado de inmaterialidad que el cerebro, que es un órgano limitado, no podría darle. Por ejemplo, yo no puedo, ni no creo que usted tampoco pueda, ni nadie del público pueda, tocarme la yema del dedo índice derecho con la yema del dedo índice derecho.
La materia es impenetrable, no puede ir sobre sí misma. Yo no podría, o sea, puedo con el otro índice, pero esto mismo no puede ir, no podemos ir sobre sí mismo, ¿no? Nuestros órganos no pueden ir sobre sí mismos por la ley de la impenetrabilidad de la materia y de que todos los cuerpos ocupan un espacio y uno solo, ¿no? Y otros cuerpos no pueden penetrar en ese espacio. Pero en cambio, nuestra mente es capaz de reflexionar y al poder ser capaz de nuestra inteligencia ir sobre ella misma, demuestra su condición inmaterial. Y en algunos sentidos, podríamos decir que a partir de ahí podríamos elaborar una prueba incluso de su supervivencia después de la desaparición del cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, en el alma radica nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Porque o sea, la inteligencia y la voluntad revelan que hay un principio espiritual en nosotros. ¿Es así? Claro, Entonces, exacto. propiamente hablando, los animales no son inteligentes. No, no tienen esta inteligencia ni esta voluntad que es capaz de conocer cosas abstractas. Lo que sí tienen los animales es un sentido interno instintivo llamado estimativa que les permite eh, establecer relaciones respecto a las cosas que son útiles o perjudiciales para ellos. Un ejemplo que pone de estimativa San Alberto Magno, me parece, es de la oveja y el lobo. La oveja, sin haber conocido la enemistad del lobo, solo de percibirlo ya puede proyectar que el lobo le va a hacer daño. Entonces, y eso que le permite proyectar es un sentido interno llamado estimativa, que se diferencia de la inteligencia en que va a lo particular, la estimativa. En cambio, la inteligencia tiene la capacidad de universalizar. Y eso lo podemos comprender con un ejemplo un poco fabulesco, podríamos decir, que yo utilizo para explicar la diferencia entre la inteligencia abstracta del ser humano y la estimativa animal y el conocimiento solamente sensible que tienen los animales. Supongamos que hubiera un perro que tuviera inteligencia, supongamos, ¿no? Y un perro normal que no tiene inteligencia, ¿no? Entonces, el perro que tiene inteligencia, yo pienso que dentro de poco estaría escribiendo una declaración de derechos de los perros, ¿no? Y estaría diciendo, todo perro tiene derecho a un amo bueno y a comida de calidad. Y si le tratase de compartir en un supuesto, ¿no? Imposible, sus ideas al perro normal, es decir, al perro sensible, si este perro intelectual hipotético quisiera conversar con el perro sensible y decirle, mira mi declaración de derechos, aquí decimos que todos los perros tenemos derecho a una alimentación de calidad. El perro sensible le diría, ¿quiénes son todos los perros? ¿Y qué es alimentación de calidad? Yo no sé. Yo sé que lo que tengo acá, aquí, ahora, está muy bueno. Nada más. Y yo ahora huelo la cola de este ser que está cerca, que serías tú, y yo veo que sí, bueno, puedo comunicarme contigo, pero más no sé, no sé quiénes serán todos los perros, no sé qué será comida de calidad, ni mucho menos que es un amo bueno, porque lo único que sé es que este tipo que tiene este olor específico me trae comida y por eso yo le beso las manos. Pero después eso de amos o de cosas abstractas como comida de calidad, eso yo no lo puedo comprender, eso diría el perro sensible, ¿no? En este ejemplo. Entonces, ahí podemos ver esta diferencia entre los objetos abstractos, como todo amo, comida de calidad, que no son cosas concretas, que son cosas abstractas, esencias, términos conceptuales, que la inteligencia conoce y que por eso es que los hombres tenemos lenguaje conceptual, y esta vida sensible de los animales que está volcada hacia tanto el conocimiento como la petición de lo particular. De hecho, inteligencia viene de intus legere, ¿es así? Leer dentro. O Sí. sea, podemos captar lo que las cosas son. El animal no puede captar lo que la cosa es. O sea, el animal ve el agua y si tiene sed por la estimativa, va y toma el agua. No hay ningún perro tratando de saciar su sed con la tierra. Solo tratan de Exacto. saciar su sed con el agua. Pero no significa que entiendan qué es el agua. No tienen concepto. Claro. Mucho menos van a entender que el agua es H2O. No, no se Claro, puede. exacto.
Y por eso los animales pueden ser muy fácilmente engañados. Y por eso los amaestramos. Con el experimento de los perros de Pavlov, que les traían una campanita y les traían carne y los perros salivaban. Luego traían solo la campanita y ya no la carne, igual salivaban. O sea, los perros son amaestrados porque siempre esperan la recompensa particular que recibieron cuando hicieron por primera vez ese acto. Y a veces no se las dan, ¿no? Entonces porque ya quedan amaestrados. Por eso los animales son tan fácilmente engañables, nosotros no. Cuando nos engañan a nosotros, eso no quiere decir que no nos engañen, pero cuando nos engañan a nosotros, tenemos mucha más culpa que los animales. En cambio, los animales no, porque Qué como lamentable se es quedan eso. en lo particular, sí, Sí. exacto. Pero bueno, no es el tema de ahorita, solo comento, por eso no podemos hablar de derechos de animales. Los animales no pueden tener derechos, solo puede tener derecho el ente intelectual, racional, que tiene, y la contraparte, la otra cara de la moneda de los derechos son las obligaciones. ¿Verdad? Solo quien tiene obligaciones puede tener derechos, pero solo el ente racional. El animal, entonces, no es el tema de hoy, pero para que quede claro, los animales no son inteligentes. Por eso es impropio decir el hombre es más inteligente que los animales. En realidad, el hombre es inteligente, los animales no. El hombre tiene derechos, los animales no tienen derechos. Y cuando hay que cuidar la creación, no es por razón de la creación misma, sino porque no es digno de un ser racional maltratar sin razón, sin motivo, sin una finalidad a los animales. Pero es porque no es digno de nosotros, no es porque el animal tenga derechos, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema, solo quería... Los animales tendrán derechos cuando puedan escribir constituciones, y eso nunca va a ocurrir, porque Sí. no son inteligentes, ¿no? Y la prueba de que no somos iguales, porque ahorita hay una ideología terrible en el animalismo, la prueba de que no somos iguales es que este planeta no es el planeta de los simios, o sea, es el planeta de los seres humanos. Es obvio que solo nosotros dominamos el mundo, porque tenemos algo que nos hace superiores y esa es la inteligencia y la voluntad, pero porque tenemos un elemento espiritual que nos constituye, un elemento constitutivo espiritual, ¿verdad? Que es el alma. Entonces, el hombre es una unidad de alma y cuerpo. Ahora, esto es importante porque si alguien que se dedique a educar, puede ser los maestros en las escuelas, padres de familia, sacerdotes, religiosas, etcétera, todos los que de algún modo tenemos que ver con la educación, es importante que entendamos qué es el hombre, porque vamos a trabajar para educar personas, no vamos a entrenar animales, vamos a educar. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué es educar? Bueno, Santo Tomás tiene una definición de educación bastante interesante que podríamos irla desglosando. Para Santo Tomás la educación es la conducción y promoción de la prole, es decir, de los hijos, al estado perfecto del hombre en cuanto hombre. ¿Cuál es este estado perfecto del hombre en cuanto hombre? La vida de virtud, el estado de virtud. Tanto en las virtudes naturales como en las virtudes sobrenaturales. Tanto en el ámbito de las virtudes naturales, para los hábitos intelectuales o dianoéticos, que son los hábitos que perfeccionan nuestra inteligencia, como de los hábitos o virtudes éticos o morales que perfeccionan nuestra voluntad. Y en el plano sobrenatural también, ¿no? Pues ahora sí que nos tienes que explicar todo eso, porque como a veces nos dice la gente a los padres, habla muy bonito, padre, sí, pero ¿me entendiste o no? Entonces, sí, efectivamente se oye muy bien, pero yo creo que necesitamos que efectivamente nos vayas desglosando esa definición para que podamos entender mejor qué significa educar. Claro, ante todo vemos, y eso ya lo vimos un poquito creo en el anterior, que el hombre tiene una finalidad, tiene una perfección, que es precisamente que sus facultades superiores alcancen sus objetos específicos, ¿no? Eso lo vimos con el ejemplo del lapicero, ¿no? El lapicero sirve para pintar y si no pinta, ya no sirve. No sirve, ya no sirve. Igual, el ser humano sirve y lo que lo especifica es lo más propio que él tiene, lo que lo diferencia de los demás animales, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces, tiene una finalidad, ¿no? Entonces,
La educación es hacer que el hombre llegue a esa finalidad. Es un proceso de conducir y promover, ¿no? No obligar y manipular, no, sino guiar mientras se es niño y luego promover, es decir, incentivar que el mismo hombre vaya a su propio fin de manera orgánica, de manera espontánea, ¿no? Entonces, y su fin no es simplemente conocer una verdad de cuando en vez, o hacer el bien por ahí que le salió una buena acción, no. Es generar no solo actos aislados, sino una segunda naturaleza, es decir, como una ropa, ¿no? Como una cosa que ya viene, que ya queda conmigo mucho tiempo, y eso es un hábito. Es decir, una segunda naturaleza, podríamos decir, una herramienta que me envuelva de manera continua para que yo pueda no hacer simplemente un acto bueno en alguna ocasión, sino estar ya predispuesto a hacer actos buenos de manera más seguida. Para que yo pueda no simplemente conocer una verdad eventualmente o por azar, no, sino para generar las condiciones de que yo pueda ir conociendo verdades y ya tenga esa predisposición. Eso es tener hábitos. Entonces, ese estado de, y los hábitos buenos son las virtudes. Entonces, para llegar a esas virtudes es que se tiene que educar a los niños, y a no solo a los niños, sino a todos, ¿no? Entonces, si no existiera un fin para el hombre, no tendría sentido educarlo. Y ese es el gran problema de muchas de las filosofías actuales de la educación, que no tienen una idea de naturaleza humana y aún así hablan de educación, ¿no? Exacto. No, no saben lo que es el hombre, entonces, ¿cómo, a dónde lo conduces? Eh, entonces, Exacto. entonces, la educación tiene una finalidad y la finalidad de educación es que la persona, que el educando, llegue a la plenitud, a su plenitud. Y a esa plenitud como ser humano solo va a llegar si tiene virtud. ¿Es así? ¿Estoy Exacto. explicando bien? Entonces, bueno, Por supuesto. entonces, un padre de familia que está educando a sus hijos, que tiene sus hijos chiquitos o adolescentes o la edad que tengan, pero que viven todavía bajo su techo, tiene que poner todo su empeño en hacer que sus hijos desarrollen virtudes. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, Sí, hábitos, y hábitos. virtudes, No que de hábitos. repente hagan algo bueno, sino que No, estén habitualmente predispuestos. estén predispuestos siempre a hacer el bien en todo. ¿Eh? Entonces, Exacto. eso es lo que tiene que lograr un educador. Entonces, Exacto. eh, ¿cuál es la institución natural, eh, naturalmente más propicia para la educación? ¿Dónde La surge? familia. ¿Es la familia? Más La que la familia, escuela. claro. Más que la escuela. Y la escuela es subsidiaria de la familia. Es decir, la escuela es una organización social creada para ayudar a los padres, no para reemplazarlos y, ni para distorsionar la relación que los padres tienen con sus hijos. No es que los hijos sean del Estado, los hijos siguen siendo de los padres. Y el Estado, al crear escuelas, si hay escuelas estatales, ¿no? También, o las congregaciones, o las ciudades, o los gremios que crean escuelas, lo deben hacer para hacerlo justamente con la idea de que es a los padres a los que les corresponde el derecho y el deber de educar a sus hijos, y que estas instituciones lo que están haciendo es prestarles un subsidio, una ayuda a los padres, y por eso no pueden ir contra la patria potestad las escuelas, ni contra la conciencia de los padres. O sea que lo que estás diciendo es que la familia es la institución, digamos, educadora por excelencia del ser humano. Exacto. Pero, ¿cómo podemos fundamentar esto? Porque yo creo que a mucha gente le puede sonar raro. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en México hay políticos que abiertamente están diciendo que no son los padres los primeros educadores de los hijos, ¿verdad? Está también habiendo esta ideología de que es el Estado el que debe formar los ciudadanos, prepararlos para que puedan vivir
en conformidad con las leyes del Estado, etcétera. ¿Cómo podemos contestar este argumento? Bueno, eso nos lleva a un tema muy actual y muy importante, que yo creo que es el tema más importante de los últimos 300 años, podríamos decir, en la política, las relaciones entre Estado y sociedad. ¿Es el Estado un instrumento de la sociedad? ¿Son los políticos nuestros servidores? ¿O más bien nosotros somos propiedad de los políticos y el Estado es el dueño de la sociedad? Creo que todos intuimos la respuesta. Claro, todos Toda intuimos persona la respuesta. razonable entiende la respuesta, creo. Y si es que nos vamos por el lado de volvernos siervos, propiedades del Estado, ya lo que hacemos es barrer los límites entre Estado y sociedad y ir hacia un Estado totalitario. Porque cuando uno ve, por ejemplo, la China de Mao, la Rusia soviética, ¿no?, la Alemania nazi de Hitler, en todas esas sociedades, un partido único, unos políticos, usurpaban el poder estatal absoluto, lo centralizaban y absorbían a la sociedad. ¿Y qué ocurría? Que bueno, podían decretar los estados totalitarios, como tenían ya todo el poder, como eran el dios real en la historia, como diría Hegel, podían decretar que determinados sectores de la sociedad ya no eran humanos y por lo tanto podían ser destruidos porque no había nada por sobre el Estado. Entonces los políticos que dicen no, el Estado le corresponde la educación de los hijos y no a los padres, son totalitarios a la larga y nos van a llevar a convertirnos en sus siervos. O sea que cuando oímos un político diciendo esas cosas debemos de encender la alerta roja, ¿verdad? Porque tenemos una persona ahí que cuando pueda nos va a aplastar. Nos va a aplastar, ¿Verdad? exacto. Entonces, sí, Si estatizan a efectivamente. nuestros hijos, si estatizan a nuestros hijos, lo de menos es que acaben estatizando nuestras cuentas bancarias de nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Sí, es mucho más valioso el hijo que todo lo que pueda tener una familia en el banco. Efectivamente. Exacto. O sea, Y hay gente, y es curioso, hay padres que por negligencia protestarían si es que el Estado les quita sus cuentas bancarias o sus casas, pero si el Estado les quita a sus hijos, les da igual, ¿no? sí, bueno, y en cierto sentido ya Oh, se los han quitado ya en cierto sentido, porque cuántos papás no tienen idea de lo que están recibiendo los hijos en la escuela, de lo que le están diciendo todos los días, que decide el gobierno, no deciden los papás, ¿eh? Y no se dan cuenta que ya les quitaron la mente de sus hijos, ya se las quitaron. ¿Eh? Los valores de sus hijos claro. ya se los quitaron. Ya son otros los que están decidiendo por sus hijos. Exacto. Sus hijos han quedado estatizados, socializados por el Estado. Sí, qué terrible. Y la familia, efectivamente, históricamente, la familia es primero. En el tiempo es primero la familia y luego el Estado. No es que la familia Exacto. venga del Estado, el Estado viene de la No, familia. Entonces, la exacto. familia es anterior a cualquier otra institución. Por eso la familia es la institución educadora por excelencia, la primera institución natural. Pero es muy importante, este aspecto que dices es muy importante porque casi no se escucha. Es verdad, los colegios, la escuela, sea público o privada, y esto los papás tienen que saberlo y defender esta verdad. Esas instituciones existen para servirte a ti, papá, mamá, para ayudarte en la educación de tus hijos, no para tomar tu lugar ante tus hijos. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la familia es el ámbito y el más favorable también para la educación, porque yo creo que ¿quién va a amar más los hijos que sus propios padres? Digo, hay maestros muy buenos, hay maestros muy respetables. Gracias a Dios todavía hay mucha gente así que se dedica a la docencia, que aman de verdad a sus alumnos, que son entregados, pero el amor que tienen los padres a los hijos, el valor que una persona recibe en la familia, pues eso no se ve en otras instituciones, no tan Claro. fácilmente, ¿no? Entonces la escuela este,
pública o privada, existe solamente para ayudar a los padres. Por lo tanto, educar un hijo no es mandarlo a la escuela. ¿Es así? No es mandarlo a la Claro, escuela. no es solamente eso. Mandarlo a la escuela es simplemente parte de. Porque, ¿qué ocurre? Hay una verdad muy olvidada por el liberalismo y por la revolución, ¿no? Que se ha encargado de hacernos olvidar esta verdad. Pero que era una verdad que nuestros ancestros la tenían muy clara. Y en las mismas ciudades en las que vivimos, y son de origen virreinal, podemos darnos cuenta que tenían esa muy clara las personas que las hicieron esta idea. Y es la importancia de los ambientes para estimular la virtud. El liberalismo nos dice que ser bueno, ser malo, aprender o no aprender es algo que simplemente depende de nosotros. Y nada más. ¿Y qué ocurre? Es cierto, depende de nosotros, pero no solo de nosotros. Lo primero que tienen que hacer los padres, y lo primero que tiene que hacer todo cristiano, es crear un ambiente que estimule a la virtud. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Supongamos que tuviéramos que estudiar para un examen final, muy importante. Y tenemos dos lugares donde podríamos estudiar. Uno es un basural, donde habitan unas personas que escuchan música tropical las 24 horas del día, por poner un ejemplo. Y el otro ambiente es una biblioteca abovedada, de techo alto, decorada con escenas de la vida de Santo Tomás de Aquino, supongamos. ¿Dónde preferiríamos estudiar? No, pues en la biblioteca. Sí, en la biblioteca. ¿Y qué ocurre? No todos los que estudien en la biblioteca van a aprobar el examen. Habrá algunos que, a pesar de estudiar en la biblioteca, desaprobarán. Y no todos los que estudien en el basural desaprobarán. Habrá algunos que estudien en el basural y podrían quizás aprobar. Pero a la larga, la mayoría se beneficiará del ambiente. Habrá gente que podrá sobreponerse a su ambiente, bendito sea Dios. Pero si hubiera estado en un mejor ambiente, le habría sido todo más fácil. De la misma manera, hay gente que incluso en un buen ambiente le va a ir mal, pero a la mayor parte de gente le va a ayudar, incluso a estas personas que les fue mal, les ayudó también porque si no hubiera tenido esta biblioteca quizás les hubiera ido peor. Entonces, y así era la cristiandad. La cristiandad era un ambiente que estimulaba todas las virtudes, especialmente las virtudes teologales, ¿no? Para que la gente se vaya al cielo. Y en el tiempo de la cristiandad, muchos se fueron al cielo, pero también hubo gente que se condenó a pesar de la cristiandad. Pero el ambiente ayudaba. En cambio, ahora estamos al revés, estamos como en el basural espiritual. El mundo revolucionario es como la modernidad es como un basural espiritual, donde algunos aprueban todavía. Quiera Dios que nosotros seamos los que estemos entre los que aprueben, ¿no? Pero la mayoría se condena porque es un ambiente que no estimula la virtud. Entonces, lo primero que tienen que hacer los padres es crear un ambiente que estimule la virtud. Y eso es antes incluso de mandar al hijo a que aprenda a leer, escribir, antes de estimularlo con cuentos, historias o juguetitos vistosos. No, y ese ambiente tiene que ser un ambiente donde los padres vivan la virtud, especialmente las virtudes domésticas, donde haya armonía, donde haya devoción a Dios, donde el niño se sienta querido por sus padres. Y ese primer ambiente es el que predispone en un sentido fundamental al niño para poder luego recibir los contenidos y generar los hábitos que recibirá luego en la escuela. Ahora, ¿por qué no basta en la educación los contenidos? Podemos profundizar un poquito en esto de por qué es más importante la virtud que solo tener contenidos. Porque, por ejemplo, podemos tomar como breve ejemplo lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? En la pandemia vivimos durante un tiempo cierto dominio por parte de algunos científicos particulares. No dominaron los filósofos, como quería Platón,
ni los teólogos, sino los médicos, ¿no? Y cierto tipo de médicos, los epidemiólogos. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, si uno, por ejemplo, ve al doctor Fauci, que era de Estados Unidos, el mandamás de la salud ahí en Estados Unidos, el doctor Fauci en un momento decía, nosotros teníamos nuestro propio Fauci, que era el doctor Huerta, ¿no? Y México probablemente también tendría su Fauci, ¿no? Es decir, un doctor que se vende, que los medios lo venden como el gran científico, pero que en verdad es un empleado de las grandes farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, entonces, Fauci decía al inicio, no mascarillas, las mascarillas no sirven. Luego dijo, las mascarillas sirven. Primero dijo, cuarentena estricta. Y luego dijo, yo nunca he dicho que haya cuarentena estricta. Entonces, uno ha visto que daban volteretas, ¿no? O sea, dan volteretas diciendo, no queríamos hacer, nunca quisimos hacer cuarentenas estrictas, pero luego las dijeron. O sea, uno ve que en estas ciencias particulares, que se basan en datos contingentes, las cosas cambian muy rápido. Y por ejemplo, supongamos que yo quisiera ahora, si yo fuera muy técnico y dijera, quiero que mi hijo aprenda lo último en tecnología, lo último en lo último de tecnología. Dentro de un año eso va a quedar obsoleto. Esos datos contingentes se prestan al cambio porque se refieren a lo contingente y se prestan a la contradicción. En cambio, las virtudes perduran y siempre valen. Así, más que recibir los consejos de un Fauci que puede tener muchísimos datos contingentes específicos e individuales, es mejor recibir el consejo de un hombre prudente, porque ese hombre tiene ya el hábito. ¿Y qué ocurre? Hubo hombres prudentes durante la pandemia, personas, políticos, algunos, yo pienso en un brasilero y pienso en un norteamericano, que dijeron, señores, no sabemos lo que está pasando, pero no podemos permitir que el ser humano se degrade a perder su libertad y su economía. No podemos permitir, porque las cosas científicas contingentes variarán y nadie las domina todavía porque es algo muy nuevo. Pensando bien, ¿no? Pensando bien. ¿No? Es algo muy nuevo. Y aún pensando bien de Fauci, Fauci no va a poder dominar porque como es una materia contingente que está en perpetuo cambio, no se va a poder. En cambio, un hombre que tiene hábitos intelectuales y morales que lo llevan a comprender la realidad del hombre, a ser sabio, a ir a las... Porque el hábito de la inteligencia, de la sabiduría, al que la educación debe aspirar, consiste no en conocer las causas particulares de algunas ciencias, que ese sería el hábito de la ciencia, que es inferior. El hábito de la sabiduría es llevar todas las cosas a sus causas últimas. Entonces, un hombre sabio, aunque no sea tan científico, se daría cuenta que al margen de las cosas que cambian con el virus, el hombre es un ser con dignidad. Y las cuarentenas estrictas y las leyes draconianas violentan su dignidad, destruyen su libertad y destruyen su economía. Entonces, esa es la demostración de cómo los hábitos acaban triunfando por sobre los datos contingentes que hoy son y mañana no. Muy interesante eso. Y en la cuestión de la virtud, bueno, ¿nos podrías decir qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Y cómo entran en la virtud la inteligencia y la voluntad? Claro, la virtud es, como hemos dicho, un hábito, pero un hábito bueno, porque también hay hábitos malos, que son los vicios. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito es como un accidente, ¿no? Es decir, es un accidente de las facultades, ¿no? Nosotros tenemos la inteligencia y la voluntad. Y no podemos, por ejemplo, desaparecer nuestra inteligencia humana, ni tampoco podemos adoptar una inteligencia angélica. Lo que podemos hacer es tomar nuestra inteligencia y nuestra voluntad y cubrirlas, por así decirlo, con una coraza, ¿no? Es decir, con un accidente. No las vamos a reemplazar sustancialmente, simplemente las vamos a cubrir, imaginemos que las cubrimos con una coraza o las cubrimos con una ropa, con un traje, ¿no? Que la va a ayudar. Entonces, esos son los hábitos y los hábitos buenos, ¿no? Entonces, y los hábitos perfeccionan a nuestras dos facultades especiales. Los sentidos no se pueden perfeccionar con hábitos, ¿no? Las facultades superiores sí. La inteligencia se puede perfeccionar con virtudes intelectuales o dianoéticas, que son la
inteligencia, la ciencia, la sabiduría y la prudencia que es la reina de las virtudes porque también es virtud moral, ¿no? Entonces, pero también es intelectual, es como una virtud que es intelectual y moral y que por eso es tan importante. Pero bueno, ¿en qué consiste la virtud intelectual de la inteligencia? En captar rápidamente los primeros principios. Por ejemplo, cuando vemos que un tipo tiene mucha lógica, ¿no? Y que sabe darse cuenta de las cosas muy rápidamente, es que tiene la virtud de la inteligencia. Pero no es la principal. O sea, aquí, ojo, estamos utilizando inteligencia en dos sentidos. Inteligencia como facultad en el sentido amplio, pero también entre los hábitos que perfecciona la inteligencia hay un hábito que es la inteligencia propiamente dicha, ¿no? Que es esta lógica rápida. Luego tenemos otro hábito que es el de la ciencia, que también se aprende en el colegio, que es conocer las causas de las ciencias particulares, por ejemplo, saber matemática, saber biología, todo eso es la ciencia y es necesario que el hombre sepa esas ciencias. Pero luego tenemos una virtud intelectual más elevada todavía, que es la sabiduría, que consiste en elevarse a las causas últimas. Siempre ver las cosas desde la perspectiva de lo eterno, subspecie eternitatis, desde la perspectiva de lo divino, de lo providencial, etc. Por eso puede haber mucha gente que no tenga ciencia, pero tenga sabiduría. Así, personas analfabetas o muy sencillas acababan siendo muy sabias, aunque no tuvieran mucha ciencia, ¿no? Y luego la prudencia, que es esta virtud que permite que podamos juzgar la conveniencia o la inconveniencia, ¿no? De nuestra praxis, ¿no? de nuestra acción. En las virtudes o hábitos buenos que perfeccionan nuestra voluntad, también llamados hábitos morales o virtudes morales, tenemos la fortaleza, ¿no? Donde están la perseverancia y la paciencia. No es una fortaleza física, ojo, es una fortaleza de la voluntad, la que nos hace perseverar, la que nos hace poder cumplir con lo que nos proponemos. Luego tenemos la templanza, que es la moderación de nuestro apetito concupiscible, es decir, la moderación respecto a las bebidas, respecto a todo el ámbito de lo sensual, de lo sensitivo. Moderarlo, saberlo usar según la prudencia, ¿no? Según la razón. Luego tenemos la justicia, que consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? En saber tratar a nosotros mismos, al prójimo y a Dios, de acuerdo a lo que corresponde a cada uno según su naturaleza. Esa es la justicia, ¿no? Y junto con la prudencia, que también es intelectual y que ya le hemos explicado, son las 4 virtudes morales cardinales, ¿no? Entonces, todas esas se deben formar en la escuela, ¿no? Una escuela que no forma a los alumnos para que alcancen la virtud no sirve, es una escuela antinatural, se corrompe su finalidad. Entonces, en la familia tenemos que primero hacer un ambiente propicio a la virtud. A la virtud. Sí. A las, a las, a las virtudes morales, en lo que respecta a que los padres se traten con justicia, practiquen la fortaleza, den ese ejemplo, porque las virtudes morales se forman con el ejemplo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y luego haciendo que los hijos repitan actos. Por ejemplo, ¿cómo es la manera de hacer que mi hijo sea puntual? Yo quiero que mi hijo tenga la virtud de la puntualidad, que Levantarlo temprano todos los corresponde, días. exacto, levantarlo temprano, hacer que él genere un hábito, porque la puntualidad corresponde una parte a la fortaleza y otra parte a la templanza y otra parte a la justicia, porque también es de justicia ser puntuales, porque como decía el dicho, la puntualidad es la cortesía de los reyes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, así, ¿no? Generando esos hábitos. Y en el aspecto intelectual, porque alguien me dirá, profesor, yo no soy muy científico, no tengo mucha ciencia de muchas cosas, ¿cómo puedo formar a mis hijos? Bueno, por lo menos tú sabes algo, y eso no es poco, que es bueno que se formen en las ciencias.
Entonces, el solo hecho de querer que tus hijos se formen ya es señal de que estás muy bien encaminado. Entonces, ¿qué se puede hacer para formar las virtudes intelectuales? Para formar las virtudes morales, el buen ejemplo y el hecho de que los padres vayan haciendo que sus hijos sean fuertes, sean justos, sean templados y sean prudentes mediante la repetición de actos y mediante la imitación. Eso, la moral ya está. Pero lo intelectual, ¿cómo? Bueno, aquí también hay que generar un ambiente es interesante, porque la manera de acceder a la verdad, tanto para los niños como para las personas mayores, es la belleza. Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar un ambiente de belleza para tus hijos. Incluso si vives en situaciones de modestia, por ejemplo, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, imprimir una catedral, la Sainte-Chapelle, por ejemplo, el gran rosetón, el vitral de la Sainte-Chapelle, que es esta capilla que mandó a hacer San Luis Rey de Francia para custodiar la corona de espinas, y tú ponerla ahí, la imprimes, la pones como un cuadrito y la pones ahí en el cuarto de tus hijos, y tus hijos siempre se van a llamar, si tienes catedrales, cosas bonitas que adornan tu casa, los hijos van a tener curiosidad para saber eso. Incluso en el conocimiento histórico, es curioso, ¿no? Pero los niños, desde siempre, tienen una curiosidad muy grande por las imágenes históricas. Por ejemplo, tú puedes tener, no sé, hasta una batalla, ¿Una ¿no? qué? Hasta una batalla que les llama la atención a los hijos. Una batalla, Ah, ok, es que una batalla, una imagen de una batalla, ¿no? Una imagen de una batalla. Y eso puede también cautivar a los niños y van a querer saber más de eso. O sea, cuando tú adornas, amueblas tu casa con cosas que no son simples muebles prácticos, sino que tienen toda una historia y que llevan a un significado que es más que la mera utilidad, tú despiertas en tus hijos el deseo de conocer las causas de las cosas, los asombras. Y detrás de la filosofía, que es la mayor de las ciencias, se encuentra el asombro, como decía Aristóteles. Entonces, esa educación del asombro mediante las cosas bellas ayuda a los niños a que luego cuando vayan a la escuela puedan estar más predispuestos a adquirir hábitos. Otra cosa es también la familia extendida, ¿no? Siempre habrá en la familia extendida algún pariente que tenga más ciencia que otros y que pueda compartir su experiencia vital. E incluso hasta los ancianos son la historia viva y pueden hablarnos de cosas del pasado, incluso hasta de mitos o de historias que se contaban en su época y que traen en los niños la capacidad de poder predisponer ese asombro que luego va a ser satisfecho cuando adquieran distintas ciencias. muy bien. Entonces, los padres de familia que quieren desarrollar la inteligencia de sus hijos, esto quería preguntarte, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? Bueno, en los niños la inteligencia va primero de un conocimiento muy pegado a lo sensible, al estímulo sensible, a un conocimiento abstracto. Pero tiene que ser siempre el camino de lo más sensible a lo más abstracto. El gran problema de la sobreestimulación con tablets, con smartphones, es que hacen que el niño se quede en lo sensible. Y por ejemplo, cuando el niño, el clásico ejemplo de las manzanitas, ¿no es cierto? ¿No? Al niño se le enseña a sumar con manzanitas. ¿Por qué? Porque las manzanitas son objetos tangibles, pero que te hablan del número, que ya es abstracto. Ok, Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Ir de lo sensible, pero de lo sensible que no sea exclusivamente visual. Porque, ¿qué ocurre? Lo visual, las grandes estimulaciones visuales que están sufriendo los niños, están generando que los niños cada vez, si es que están expuestos a lo audiovisual en movimiento desde muy temprano y por mucho tiempo, impide que los niños vayan abstrayendo. Entonces, y genera, eso ya está comprobado, que el déficit de atención crezca y que ahora haya tantos diagnosticados con TDAH, ¿no? Con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, la cuestión es, sí, ir a lo sensible, pero no solo a lo visual, a lo sensible auditivo, a lo sensible tangible, para ir después a lo más abstracto. Y ahora,
eso también involucra el hecho de que al niño se le cuenten historias, que al niño se le inicie en el arte de la conversación. Porque a partir del arte de la conversación es que el niño va a adquirir el gusto por la historia, por ejemplo, y el gusto también por la filosofía, ¿no? Entonces, yo recuerdo desde muy niño que escuchar las conversaciones de los mayores era algo muy edificante, muy bueno, porque te hablaban de la política antigua, te hablaban de las costumbres, te hablaban de con qué ocurría, por ejemplo, cómo se celebraban distintas tradiciones, sobre cosas muy importantes, ¿no? En cambio ahora el problema es que como vivimos una sociedad que se bestializa cada vez más, cuando uno ve que las conversaciones de los adultos, si es que existen todavía, porque estos adultos actuales a veces parecen niños en muchos aspectos, son de puras cosas básicas, sensibles o escandalosas, o que ya no hay conversación, sino simplemente reunirse para ver un partido de fútbol y nadie cuenta nada interesante, nadie trae una historia pintoresca, nadie... Entonces el niño queda muy infraestimulado y la capacidad que él tenga de ir de lo sensible a lo abstracto se va a reducir. ¿Mm? Entonces es importante Entonces es la importante conversación la conversación. en la familia. Exacto, Y esto, la bueno, conversación. esto nos remite a un punto también fundamental para la educación, que es el contacto personal. Exacto. ¿Se puede educar virtualmente a un No, niño? no se puede. La educación virtual tiene también consecuencias virtuales, ¿no? Es decir, efímeras, ¿no? Ajá. Porque a la larga, claro, alguien dirá, pero ¿y esta pandemia? ¿No ha habido ejemplos de educación virtual? Bueno, los casos de gente que porque en el Perú, a diferencia de México y de otros países, hemos tenido 2 años las escuelas cerradas. No sé cómo habrá sido en México, pero aquí hemos tenido 2 añazos cerradas las escuelas. ¿Y qué ha salido? No han aprendido nada. Y los únicos que han aprendido algo no es porque hayan tenido educación virtual, sino porque sus papás les enseñaban. Sí, Porque sus papás estaban presentes como maestros. no, yo conozco muchos padres de familia que han expresado cómo sus hijos se retrasaron bastante con eso de la educación virtual. Pero yo me refiero también a que la educación requiere un contacto personal. Todo Por buen supuesto. educador sabe que necesita para educar trato directo con el educando y un trato prolongado, ¿eh? Porque desgraciadamente un fenómeno de nuestras familias ahora es que los papás pasan muy poco tiempo con sus hijos. Así no se puede educar. Por más que Claro. quieras, si no dedicas tiempo a estar con ellos, no los vas a poder educar. Porque si la Claro, más educación aún. requiere conversación, ahora, educar en la virtud, como decías tú, requiere el ejemplo. El hijo tiene que ver. Y para ver a su papá, a su mamá actuar virtuosamente, eso requiere tiempo de contacto entre padres e Exacto. hijos, pasar horas conviviendo para poder estar aprendiendo de lo que ven, de lo que escuchan de ellos, para poder estar conversando. ¿Tú crees que el hecho de que las familias ya no se conversa, porque están todos metidos en el celular, ya no se pasa tiempo juntos porque los papás trabajan jornadas de 10, 12 horas fuera de casa? ¿Tú crees que eso está afectando también el Por nivel supuesto. intelectual de los hijos, el nivel académico? Por supuesto, por supuesto. Y eso lo ven los profesores universitarios, ¿no? Ya cada vez se exige menos, o sea, y no simplemente es porque las universidades se hayan vuelto servicios donde el cliente siempre tiene la razón, no solo eso, no solo eso, sino también debido a una razón muy profunda que es que aunque les des para leer mucho, no van a leer, no van a leer, entonces cada vez se les da menos. ¿Y por qué? Yo me di cuenta de eso ya en el 2011, ¿no? Cuando veía que ya mis estudiantes, cuando ya se había generalizado el smartphone, yo enseñaba en una universidad en ese momento y veía que los chicos llegaban cansados porque habían estado toda la noche chateando, conversando. Y elementos fundamentales de la identidad regional,
¿no? Los ignoraban. Elementos que en mi tiempo eran cosas que por ejemplo, no sé cómo será en México, pero por lo menos en el Perú, en mi región del Perú, en Arequipa, había una sopa especial para cada día, que era lo tradicional, que cada día, el lunes se hacía una sopa, el martes se hacía otra sopa, el miércoles otra, el jueves y el viernes, ¿no? El viernes era la sopa el chupe de viernes, que le decíamos, la sopa de viernes que no tenía carne, ¿no? Pero bueno, se hacía todo eso, entonces eso era común, cualquiera sabía eso. ¿Cuál era la sopa de lunes, por ejemplo, en Arequipa? Que era el chaque, que es una sopa tradicional. Pero ahora los jóvenes no lo sabían y no conversaban, y tú te dabas cuenta que en verdad la capacidad que podían tener, por ejemplo, para entender un dicho popular había disminuido mucho. Y si uno decía, por ejemplo, el dicho más vale un pájaro en mano que ciento volando, no entendían. O no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, y cuando uno ve eso, uno descubre que la capacidad que puedan ellos tener para comprender la realidad histórica o la realidad moral va a disminuir mucho, ¿no? Entonces, ¿Qué nos no puede sé cómo se decir estará. de la lectura? ¿Qué tan importante es la lectura de libros y qué tipo de libros? Claro, la lectura es importante porque, como hemos dicho, la formación moral se da mediante ejemplos y la formación intelectual mediante la estimulación de la imaginación y de la memoria a través de lo bello. La lectura contribuye a las dos, porque la lectura también nos da ejemplos. ¿Mm? Nos da ejemplos de los grandes santos, de los grandes héroes, de las personas que pudieron sobrellevar grandes dificultades, incluso hasta la ficción, ¿no? Incluso hasta hay novelas clásicas de ficción donde uno ve el castigo de los malos, la perseverancia de los buenos, la manera como funciona el corazón humano con sus pasiones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que alguna vez una persona me comentó y me dijo, ¿no? Entre aprender de tus errores y me dijo, yo no me he aprendido de nada porque yo he aprendido siempre de mis errores. Y yo le dije, no sé si ya conté este ejemplo, yo prefiero aprender de tus errores, a aprender de mis errores, ¿no? Entonces, y Sí, es también eso, no se puede. Sí lo conté, ¿no es cierto? Sí se sí, puede aprender pero sí se puede aprender de los errores. Y en la literatura se aprende eso. Y además, la lectura nos sirve para cultivar la memoria. Si bien es cierto que ha habido pueblos ágrafos que han tenido gran memoria, la capacidad de conservar grandes datos en la memoria, porque no podían escribir y por lo tanto todo tenían que guardarlo en la memoria, lo cierto es que la lectura, si bien la escritura puede contribuir a disminuir la memoria, la lectura más bien la potencia, porque nos permite que podamos asimilar una gran cantidad de datos y que vayamos generando hábitos que hacen que nuestra memoria intelectual funcione mejor. Y el que se ha formado en la lectura de los buenos libros tiene ya mayor posibilidad no solo de poder adquirir la virtud de la ciencia, sino también adquirir la virtud de la sabiduría, porque como dijo algún pensador, ¿no? Alguna vez, unos pocos libros nos alejan de Dios, pero muchos nos acercan, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un conocimiento verdaderamente profundo de lo que es el hombre, inmediatamente uno tiene que abrirse a la trascendencia, ¿no? ok, entonces, pero una cosa que he notado es que los chicos, niños y adolescentes que más apegados están a esto, menos quieren leer o son incapaces de leer un libro. Claro. Hay una relación Hay una relación, por entre la supuesto. adicción a esto y el no Porque, querer leer. porque, por ejemplo, por ejemplo, voy a sacar un libro por aquí. Un libro, en este caso es la Biblia de Navarra, que la tengo por aquí. Un libro es, están las letras, ¿no? Las frases, las letras que forman palabras y las palabras que forman frases. Y uno lo puede cerrar, uno lo puede abrir, uno lo puede llevar a muchos lugares. Pero en cambio, ¿el celular qué es? Porque ni siquiera es que estén leyendo el periódico en el celular, ¿no? Están viendo videos de TikTok, videos breves de TikTok, por horas, por horas, por horas, por horas, por horas. Entonces, la idea que se empieza a generar, el vicio que se empieza a generar, es un hábito de dependencia de estímulos inmediatos. Es decir, si yo presto atención es porque tiene que haber algo que provoque en mí una reacción sensible inmediata. Porque el ser humano se condiciona como el perro de Pavlov para solo prestar atención si es que la atención va a llevar una recompensa en el plano de los sentidos inmediata. Por ejemplo, yo
presto atención por 50 segundos porque me van a hacer reír. O yo presto atención por 40 segundos porque me van a hacer llorar. O porque me van a asustar también, ¿no? O porque me van a estimular de maneras incluso vinculadas al vicio de la lujuria. Entonces, esa idea ese vicio que se genera de concentrar la atención solo por la estimulación sensible, que a la larga va contra la virtud de la templanza, ese vicio destruye la posibilidad, o por lo menos la obstaculiza mucho, de poder ser educado bien. Sí, y es terrible que ahorita ves niños, vas a una casa o andas en la calle y ves a los niños con el celular de los papás, si no es que ya traen el suyo propio. Y eso hasta en familias humildes, ¿eh? Las familias que tienen escasos recursos, bueno, pues se limitarán en otras cosas, pero no en privarse de estos No, aparatos. Y exacto. los papás sin saber están causando un daño terrible a los hijos porque no les compran libros. Con lo que cuesta una Claro, cosa de estas, puedes comprar bastantes libros. Este, exacto, exacto. para tus hijos, para que lean, para que desarrollen su inteligencia, la memoria, para que aprendan cosas de valores. Eh, es Claro. impresionante cómo esto yo creo que es un error gravísimo de los padres de familia Es un error gravísimo. que Por eso yo lo que aconsejo, les financian, les pagan el internet ilimitado al celular de sus hijos, el cable, la televisión por cable ilimitado también. A veces en la recámara de cada hijo hay una televisión, cada uno tiene su tablet o su celular sin ninguna supervisión. Esto y lo repercute en la formación intelectual. repercute de muchas maneras. No hablemos ya del daño que ejerce la pornografía sobre los cerebros jóvenes, que es incalculable. No hablemos de eso. Supongamos que fuera una persona que tiene acceso desde muy niño a contenidos visuales graciosos, sensibles, con muchos efectos o imágenes en movimiento, que incluso ni siquiera fueran pornográficas, ¿no? O sea, ese niño va a ver muy reducida su capacidad de abstracción. Va a ver muy reducida su capacidad de abstracción. A ver, Y a la larga lo que está... explícanos qué es la capacidad de abstracción, por favor. La capacidad de abstracción es la capacidad de ir de lo sensible a lo abstracto. Por ejemplo, el número 1 es abstracto. Esto es sensible, ¿no? Entonces, y eso es fundamental. Y ya no pueden ni memorizar, ni abstraer, ni la capacidad de poder ir a cosas abstractas, de poder ir a cosas conceptuales se reduce, ¿no? Pero no solo eso, este hábito de solo prestar atención para recibir recompensas está generando esclavos, porque luego esa es la misma forma mentis del drogadicto. Esa es la misma forma mentis del futuro esclavo, del futuro zombie esclavizado por el gobierno mundial, ¿no? Es decir, el tipo que va a estar tranquilo siempre y cuando le suelten alguna satisfacción sensible e inmediata, y porque solo vive para ese horizonte, ¿no? Ahora, ¿por qué es Entonces, importante la abstracción para nosotros? Por qué el hombre necesita, por qué los conceptos abstractos son importantes? porque son los conceptos que especifican a la inteligencia humana, son los conceptos para los que la inteligencia humana está hecha. Y además, de la abstracción salen todas las ciencias. De la abstracción sale la matemática, sale la física y salen las ciencias filosóficas, ¿no? Si uno no puede abstraer, no puede considerar científicamente nada. Si uno no puede ir a lo conceptual, no puedes hacer ninguna clase de ciencia, ¿no? Entonces, y el gran problema ahora es que
esta mentalidad de la satisfacción inmediata, del estímulo sensible, del sobreestímulo sensible, a la larga es una mentalidad no para educar seres humanos, sino para corromperlos y volverlos esclavos, porque a la larga, el que se acostumbra a vivir solo para la satisfacción de su sensibilidad, va a depender de quien le dé esa satisfacción. Exactamente, exactamente. Como el perro depende del amo. No, Exacto, como eso, el perro depende del agua. qué lamentable que las instituciones educativas están atrofiando la inteligencia de los niños y de los jóvenes, eh, y luego los papás colaboran con este trabajo de atrofiar, financiando lo que no deberían de financiar, en lugar de estimular a Exacto. sus hijos para que lean, de buscarles buenos libros, de ser modelos para ellos en cuanto a leer, porque también el papá, la mamá que llegan del trabajo y lo primero que hacen es prender la televisión, ya le están dando una lección diaria a los hijos, de esa dependencia que hay ahora, lamentablemente, de estos aparatos, ¿no? De la tecnología. Entonces, estamos como pues en una cultura que está atrofiando la inteligencia, y gente que no tiene desarrollada la inteligencia es más fácil de manipular también. Y Entonces, por eso vemos que hay casos de crímenes, por ejemplo, juveniles, realizados por chicos aparentemente buenos, ¿no? Que no son psicópatas, pero que sigan a un psicópata. Entonces, en la cultura de las bandas, por ejemplo, o de los grupos juveniles, es eso, es la cultura de un montón de esclavos que puede hacer que no sean tan corrompidos como el dueño de los esclavos, pero que sí son conducidos como tarados a, a este tipo de destinos. Justo está saliendo en una de las plataformas de streaming, en Netflix, la historia de una joven irlandesa de familia católica que acabó convertida en una, lo que se llama un camello o burrier, es decir, una mula que transportaba drogas y que acabó arrestada en el Perú y pasando varios años en la cárcel en el Perú. Entonces, ¿y qué ocurre? Es un documental. Y cuando uno ve la historia de esta chica, era eso, es decir, era una persona que se había acostumbrado a vivir para lo sensible y que un enamorado le dice, oye, lleva droga, te voy a dar plata, y ella dice, sí, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de poder darte cuenta de las consecuencias de tus actos es también una capacidad de abstracción, de ir más allá de lo sensible y de lo inmediato y de poder ir a una consecuencia, una finalidad que no la tienes sensible y patente ante ti. Pero esos jóvenes alocados que solo piensan en el hoy y que no tienen una idea de las consecuencias de sus actos, son fruto de esta educación, ¿no? O de sí, esta antieducación. cada vez se está quitando también la exigencia, o sea, están usando técnicas o pedagogías que no, en realidad no son pedagogías, que destruyen o atrofian, no pueden destruir la inteligencia, pero la atrofian. Eh, y luego están también, es que se está degradando tanto porque ahora ya ni siquiera se puede evaluar. Aquí Exacto. en México no se puede reprobar a un alumno porque eso es traumarlo para siempre, no puede reprobar. Pero ya estamos viviendo fuera de la realidad, porque si alguien no ha alcanzado los objetivos académicos, no debe pasar de año. Pero Exacto. estamos Por su propio ignorando la bien. realidad, las ideologías ignoran la realidad, y ahora también las evaluaciones, algunos están proponiendo que ya no haya evaluaciones, que porque eso discrimina. Entonces, que ya no hay evaluaciones, que otros están proponiendo que no haya contenidos preprogramados en los planes de estudio, sino que el alumno debe de ir aprendiendo, decidiendo sobre qué quiere aprender, etcétera. Y luego esas pedagogías que dicen que el alumno debe construir su propio conocimiento. Bueno, hay maestros que ya no se quieren llamar maestros, ¿eh? Porque eso es ofensivo. Facilitadores. Son facilitadores, porque es ofensivo decir yo sé, tú no sabes, pero es tan humano aprender unos de otros, es tan humano. Yo ahorita estoy aprendiendo cosas de ti porque tú has estudiado algo que yo no he estudiado, o no en el nivel que tú lo has hecho, y no hay nada malo en aprender de ti. Es Es la muy base de la humano sociedad. aprender unos de otros, es lo más humano. Exacto. ¿Eh?
ese es el principio de la solidaridad, ¿no? Que es la amistad política, es decir, como en la sociedad hay personas que tienen lo que yo no tengo, eso incentiva a que las personas que tienen lo que no tengo me lo den a mí y Sí, se hagan mejores, se hagan más solidarias y que y yo que quiera yo dar también lo que otros no tienen. dar lo que yo tengo. Entonces, es así, pero están destruyendo todo, porque ¿qué ocurre? También llegan esas tendencias, pero todavía en el Perú no se implantan tanto porque como todavía tenemos una cultura familiar, porque el Estado es débil aquí, gracias a Dios, eh, los padres de familia exigen el castigo a sus hijos. O sea, es muy común que especialmente en los sectores populares, que era muy común, mis padres son maestros, ¿no? Y era muy común que en sectores rurales o en sectores urbano marginales, como se dice, o incluso tradicionales, el primer día de la escuela venía el padre de familia y no solo le entregaba a su hijo al maestro, sino le entregaba un látigo como regalo al maestro. Un chicote, como decimos acá, y le decía, señor, tome este látigo y yo le doy para que con él eduque a mi hijo. Y claro, evidentemente, hay que tener en cuenta que el castigo físico no es conveniente hacerlo ahora, mucho menos por mano de personas que no son los padres. Es evidente, eso yo, especialmente en una época tan complicada como la nuestra y tan corrompida, no hay que dejar que los extraños toquen ni en el cabello de los hijos, ¿no? En esta época. Quizás en otras épocas donde la situación era menos corrompida, quizás se podía permitir, pero ahora no. Pero a lo que voy es que los padres de familia exigen que los profesores ejerzan su autoridad. Pero las pedagogías constructivistas, que son el kantismo, es decir, el subjetivismo filosófico, es decir, la egolatría filosófica en pedagogía, el constructivismo, dice que a la larga el estudiante es quien es a la vez el educador, ¿no? Y cuando uno descubre que el ser humano es un animal social, descubre que es un animal tradicional y que precisamente la tradición es el progreso acumulado. ¿Mm? Como decía, me parece Chesterton, si no me equivoco. La tradición es el progreso acumulado. Y cuando la perspectiva constructivista impide que el docente, el magíster, ¿no? El maestro, imparta conocimientos que él no crea, sino que vienen de un legado anterior a los alumnos, los perjudica, Claro, porque le priva del progreso acumulado de los siglos. Claro, quedarán no traumados en teoría, ¿no? Porque no tendrán que aprenderse nada, pero a la larga estarán en una situación de minusvalía que los hará esclavos exactamente, a la porque van a larga. carecer de conocimientos. Eh, Sí, y dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, decía Saranyana, el filósofo hispano-estadounidense. Pero lo cierto es que personas que no conocen el legado tradicional de la humanidad están más a merced de cometer graves errores que la humanidad cometió a lo largo de los años, a caer, por ejemplo, en el orgullo desmesurado, que si hubieran conocido la literatura griega, ¿no? Se habrían dado cuenta que siempre es castigado por los dioses, a dejarse manipular por las pasiones amorosas, por ejemplo, cosas que cuando uno lee, por ejemplo, Madame Bovary o Rojo y Negro, se da cuenta que siempre acaban mal, las grandes novelas francesas del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, están perjudicando a los niños. Pero también el problema es que el constructivismo aquí es muy fomentado por ONGs y también por algunos maestros que les encanta no hacer nada. Entonces, si que les dice a los niños, jueguen ustedes, van a aprender por sí solos. Entonces, antes el profesor tenía la exigencia de tener que aprender, por lo menos un profesor de literatura, a la antigua, tenía que leer las obras literarias, disfrutarlas, descubrir sus secretos, sus enseñanzas. Pero en cambio, ahora, ¿qué hacen los profesores de literatura? Les dicen a los alumnos, ni siquiera crea un cuento, bueno fuera, ¿no? Les dicen, graba, haz una grabación, haz un podcast sobre algo que te interese. Entonces, y ahí los alumnos no saben qué hacer porque todavía no saben, un niño de 10 años todavía no sabe lo que le interesa. Y puede hacer que haga un podcast sobre las figuritas del mundial o sobre Pokémon, pero a la larga, la capacidad que él tiene de poder vencerse a sí mismo y de poder
abrir su mente a cosas maravillosas propiamente humanas disminuye mucho, ¿no? Entonces, y el profesor feliz, no, es al contrario, el constructivismo es una filosofía educativa que fascina a los ganapanes, que son algunos maestros ignorantes, ¿no? Así es. Y bueno, es interesante, bueno, importante más bien que los padres de familia se den cuenta de esto y pongan atención porque volvemos al punto del inicio. La escuela es una ayuda para ti, papá o mamá, en tu trabajo de educar los hijos. Pero si la escuela no está haciendo lo que debe hacer, tú sigues teniendo la obligación de educar a tus hijos. Es tu principal responsabilidad. Por tanto, eh, hay cosas que se tienen que hacer en la casa porque no las está haciendo la escuela. Hay habilidades que no se están desarrollando. Entonces tienes que impedir, tu papá o mamá, que a tu hijo lo sigan idiotizando con esto, ¿verdad? Que tienes que a, hacer un ambiente, por decir así, para la lectura en tu casa, seleccionar buenos libros para ellos, tú formarte en eso también, porque a lo mejor ya no tienes esa formación, pero puedes formarte y enseñar a tus hijos a leer, como dice Pablo Muñoz Iturrieta, hay que apagar el televisor y prender el cerebro, ¿verdad? Hay que apagar también los celulares, las tablets y prender el cerebro. Y si en la escuela están trabajando para apagar el cerebro de tu hijo, tú manténlo encendido. Eso es lo que yo diría a los padres de familia, que estén atentos a todas esas cosas. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Te pido de favor que me concedas otro programa porque no hemos acabado. Muy interesante todo esto que nos has compartido sobre la formación de la inteligencia, sobre lo que es educar y cómo, bueno, espero que de todo lo que aquí se ha dicho, los papás puedan empezar a hacer un planecito o darse cuenta de cosas que tal vez tengan que cambiar en la casa y hay que dar el paso a hacerlo. Si nos damos cuenta de que tal vez nos hemos equivocado, hay que rectificar y entre más pronto se rectifique, más fácil es el regreso. Entre más tardemos en Claro, tomar decisiones, más difícil va a ser. Pero, claro. pero Y pedir la ayuda de los abuelos, ¿no? También, porque alguien puede decirme, pero yo trabajo mucho, no sé qué hacer, pero por eso tiene que haber la familia extendida. La familia extendida era porque, por ejemplo, antes los papás iban a la guerra, por ejemplo, y podían ir, estar un año, 2 años en la guerra, o trabajando en una mina, o no sé, descubriendo un continente, etcétera. Pero había una familia extendida que ayudaba a los padres. Entonces, lamentablemente estamos en una tormenta perfecta, porque el sistema hace que los padres trabajen mucho y que también las familias se vayan haciendo meramente nucleares, ¿no? Y así eso es. es una tragedia, ¿no? Sí, tenemos que y apoyarse entre varias familias también. Puede haber proyectos para la educación de los hijos apoyándose los papás que tienen los mismos criterios, el mismo deseo de educar en la virtud a sus hijos. Pueden reunirse y tener iniciativas para apoyarse unos a otros y se pueden hacer círculos de lectura, por ejemplo, con los niños, con los adolescentes y en un grupo de amigos, de familias. Habrá alguien que sí sabe lo que el otro no sabe y que pueda decir, bueno, yo a los niños de estas familias yo les voy a compartir de esto. No necesariamente tiene que ser todo institucionalizado, también puede haber iniciativas espontáneas dentro de la familia y también entre varias familias. Pero pues hay que tomar el toro por los cuernos, como decimos acá en México, y no dejar que el problema siga nada más así. Eh, Nos queda pendiente todavía hablar sobre la memoria, que no profundizamos mucho ahora, y sobre la voluntad, cómo se forma en la casa, etcétera. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por esta vez, pero agradezco mucho la disponibilidad. Doctor César Félix, muchas gracias por compartir con nosotros de estos conocimientos y seguramente van a ser de provecho para la gente que nos está viendo. Le agradezco mucho, padre, a usted, como siempre. Muy bien, pues gracias a todos, queridos amigos de Conservando la Fe. Los animo a que sigan adelante, poniendo mucho empeño en permanecer firmes en su fe católica y a los que son papás los animo a que sigan adelante en la educación
de los hijos. Por ahora nos despedimos. Hasta la próxima.